Esta noche nos acompaña Nancy Arellano. ¿Cómo está, Nancy? Gracias por venir al Muchísimas gracias a ustedes. Ella es una destacada profesional venezolana, trabajando algunos años en Perú. Y claro, pertenece al movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo. Y esta tarde te vi en el Congreso de la República junto a tu presidente legítimo electo. Cuéntanos, venezolanos de la diáspora aquí en Perú, esta visita de su presidente en el exilio. No, bueno, en este momento Edmundo González es un faro, ¿no?, de esperanza para los venezolanos en Venezuela y en el mundo, sencillamente porque es, pues, un presidente legítimo. El hecho de que Venezuela, con todo y que no se permitió el voto de los venezolanos en el exterior, No fue contra todo, ¿no? haya logrado más del 70%. Hasta los militares votaron Correcto. contra Maduro, ¿no? Te habla del talante democrático de un país en asedio a la democracia, ¿no? Claro. Y eso es muy importante. Creo que eso ha desatado, por supuesto, los demonios a la interna. Maduro, yo diría que ni siquiera tiene un plan de 6 años. Tiene un proyecto hegemónico, totalitario, autocrático y expansivo. Porque estamos hablando de un eje, ¿no?, que termina coordinándose con Nicaragua, con Cuba, con un eje antioccidente. Y dictaduras. Y representando, insisto, un tema de amenaza a Occidente, es un tema ya de seguridad hemisférica. En eso quiero ser bien enfática. Y lo que justamente Edmundo González y los demócratas en Venezuela y fuera de Venezuela estamos buscando es reivindicar, ¿no?, el valor, insisto, de la democracia, de la propiedad, de la economía, del Estado de Derecho, de las relaciones internacionales occidentales en términos, pues, de comunidad, que se venían construyendo en un proyecto que tuvo, bueno, 40 años de resultados, ¿no?, en Venezuela. Venezuela es un país muy rico, ¿no?, en petróleo, etcétera, y el chavismo ha empobrecido este país y no solo ha generado una crisis económica, sino una crisis humanitaria. Claro, en Venezuela no hay libertades, No. En Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay comida, en Venezuela no hay puestos de trabajo, hay una hiperinflación. Hay un Estado híbrido que Claro. Ellos renunciaron al poder coactivo, al monopolio de la fuerza coactiva, y la dispersaron con elementos paraestatales. Y eso ha convertido, insisto, a Venezuela, lamentablemente, en un socio no fiable. Claro. En términos de seguridad, en términos de lucha contra el lavado de activos, en términos, insisto, de desarrollo a nivel regional, ¿no? Nancy, el mundo democrático se pregunta qué tenemos que hacer o qué tiene que hacer el mundo democrático, los líderes, para que Edmundo González no se convierta en el Juan Guaidó 2.0, es decir, para que no se apague la llama de la democracia en el representante legítimo de ustedes. Claro, yo creo que lo primero es ver la diferencia, ¿no? Guaidó era una sucesión constitucional de un congresista, un asambleísta, un diputado que estaba en ese momento en la mesa directiva y se configura ese vacío de poder que se declara a partir de el amañamiento de las elecciones presidenciales por parte de Maduro en el 2018. Y en cambio Edmundo González es un presidente electo de manera directa por el pueblo. Estamos hablando de artículo número 5. Y de hecho hay factores antidemocráticos que hablan de la autodeterminación de los pueblos. Y la autodeterminación de los pueblos es un concepto plenamente asociado al artículo número 5, es decir, la soberanía popular reside indefectiblemente en el pueblo, que lo ejerce a través del sufragio. Y sobre eso, pues, no hay mucho más que decir. Pero No se además puede los derechos inventar humanos son universales, ¿no? Y no podemos bueno, permitir. ojo, ahí ya hay un expediente. Venezuela tiene el lamentable lugar de ser el único país en la historia de Latinoamérica que ha pasado a segunda fase de investigación ante la Corte Penal Internacional. Imagínate. Por crímenes de lesa humanidad. Además se retiraron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Yo te quería preguntar, un factor importante es Donald Trump, ¿no? Ha iniciado un segundo mandato con medidas muy polémicas, pero la pregunta es, ¿va a apoyar a Edmundo González? ¿Va a hacer algo en concreto para que la democracia regrese a Venezuela o le va a hacer caso a sus amigos los petroleros de Texas para que sigan haciendo negocios con la dictadura chavista? Mira, yo creo que es importante el rol, insisto, corresponsable de las Américas, ¿no?
Yo creo que aquí tenemos todos que comprender qué tan necesario es, y había un sistema interamericano que justamente se creó en el siglo XX, luego de la triste experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y que incluso tiene dentro de sus herramientas, no solo herramientas diplomáticas, sino incluso del uso del poder coactivo. La gran pregunta es si vamos a ser lo suficientemente coherentes y consistentes como región para activar, por ejemplo, el tratado de ayuda recíproca, ¿no? De asistencia recíproca. ¿Y cómo ves a los presidentes de la región? Petro, Lula, que han tenido la misma Claudia Sheinbaum en Es Ecuador. profundamente incómodo para ellos, evidentemente, porque estamos hablando de que esto no es un tema ideológico. Para nada. En realidad, o sea, esto es un tema de ser demócrata o no ser demócrata, esto es un tema de respetar los derechos humanos o violarlos, esto es un tema de generar la mayor crisis humanitaria de la región, esto es un tema de aliados de crimen organizado transnacional, esto es un tema de terrorismo, de narcotráfico, de un paraestado, un estado híbrido, insisto. Entonces, esto resulta profundamente incómodo y yo creo que por el bien, insisto, de toda la región, es importante que se entienda que los venezolanos estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos, dentro y fuera del país. Mira, mi primer acto político fue el firmazo en el 2002. Y básicamente después sacaron una lista de todos los que firmamos por la revocatoria a Chávez. Sí. Pasamos muchos años, insisto, intentando generar esa sana tensión democrática, intentando contener la erosión al Estado de Derecho y lamentablemente lo avanzaron. Sí. Nancy, en televisión siempre el tiempo es tirano. Sí. Sin duda podríamos hablar muchísimo de tu país y de la democracia. Los mejores deseos. El presidente González Urrutia va a estar hasta mañana en Lima y que la lucha Y va a no se seguir apague. hasta el final, como ha dicho María Corina. Que la lucha no se apague. Muchas gracias.